Hola, soy Jorn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes papiamento Shen 41. Sí, papiamento Shen 41. Pero antes de empezar me gustaría invitarles a que suscriban a mi canal, comenten este video al final del video, comenta, deja tu comentario, comparte este video para cualquier persona que le gustaría también aprender de mi dulce papiamento. Sígueme en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. No pierde de seguirme. Y si te gustaría aprender mucho más, también tengo un curso online por Skype que tiene un coste de 15 € mensual para aprender mucho más de mi dulce papiamento. Hoy vamos a aprender cómo despedirse de una persona. Cómo despedirse de una persona en papiamento. Y empezamos con el primero, el más fácil, el que ustedes todos saben, porque yo al final de terminar mis videos casi siempre le digo adiós. Adiós en papiamento es ayo, ayo, ayo. Hasta pronto. Hasta pronto en papiamento sería te horró, te horró, te horró, te horró. Nos vemos luego en papiamento sería nosta topa horró. Nosta topa horró. Nosta topa horró. Hasta la próxima en papiamento. Te otro viaja. Te otro viaja. Te otro viaja. Suerte. 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 Pero no diríamos suerte cuando alguien se va, diríamos turcos bon. Turcos bon. Turcos bon. Cuídate. Cuídate, papiamento. Cuidado mes, ten cuidado mes. Depende del contexto, depende del frase, diríamos cuidado mes, cuidado una caminda. Vamos a decir, cuídate por el camino. Cuidado una caminda, cuidado una caminda. Cuídate, cuidado mes. Depende del contexto. Hasta la vista. Te otro viaja. Te otro viaja. Te otro viaja. Que tengas un buen día, Pasa un buen día. Pasa un buen día. Bueno, con eso ya terminamos y ya sabes mucho más de mi dulce papiamento. Ya sabes despedirse de una persona, decirlo ayo y nos vemos en el próximo. Chao.